los niños hoy es justificación. La palabra un poquito complicada. Justificación. Pero cada vez que lo escuchen, aunque ustedes no entiendan, niños, díganle el palito, ¿verdad? Para su premio final. Nosotros en el Hour Ministry tenemos el privilegio, el Señor nos ha dado muchas bendiciones, porque tenemos un grupo heterogéneo. Mientras tenemos hermanos que ya tienen bastantes años entre nosotros, tenemos también personas que están iniciando el camino. Y lo ideal es siempre traer pan espiritual para todos, ¿verdad? Para todos. Entonces, gracias a Dios tenemos más o menos 2 veces en el mes cuando predican otras personas diferentes a mí, otros pastores. Y ellos traen un mensaje que es sin duda de ánimo para todos, pero especialmente tratamos de que sea para las personas que están empezando el camino. Cuando yo predico, generalmente me gusta enfocarme un poco en mis miembros que ya tienen bastante tiempo en la fe, y para poder cimentar o tratar de ver las diferencias en los principios fundamentales que hoy debemos nosotros vivir y practicar. Por eso hemos tenido una serie de temas que se titulan Verdades bajo el fuego, Verdades bajo fuego, y hoy es el número 6. Hemos tratado 5 aspectos interesantes de verdades fundamentales del pueblo de Dios que hoy están bajo fuego. Va a estar bajo fuego de metralla, ¿verdad? Esto siempre ha sido el propósito de Satanás, desviar al pueblo de Dios del camino, y eso ha ocurrido siempre a través de la historia, y Dios no ha podido impedirlo. Dios no pudo impedir que Adán y Eva pecaran. Él les había dejado libre albedrío. Así que hoy es el número 6, y no voy a hacer recuento de los demás porque si no se me iría a la mitad del tema. Hoy vamos a hacer una introducción, hoy vamos a hacer un planteamiento del problema, y yo creo que las personas que no tienen mucho tiempo caminando en la fe, pues yo sé que el Señor va a ayudar también a entender muchas cosas, aunque sea un poquito más complicada la situación. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Y vamos a abrir en Job capítulo 9, versículos 1 al 3. Abran sus Biblias en Job capítulo 9, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor: respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa siempre. La pregunta aquí importante para hoy es: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Vamos a ir a Deuteronomio 10, el versículo 12. Deuteronomio 10, versículo 12. Capítulo 10, versículo 12. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Aquí hay ya una propuesta de parte de Dios de lo que Él realmente pide de cada uno de nosotros. Yo voy a tener que usar este micrófono, ¿cierto? Vamos a apagar una interferencia. Ahora vamos a Miqueas, el capítulo 6. Miqueas, capítulo 6, el versículo 8. Miqueas 6, 8. Hermano Mario, gracias. Miqueas 6, 8. Dice: hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a Ezequiel 36, 25 al 27. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo,
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Estos textos abarcan el tema que vamos a tratar en 2 sábados por lo menos, porque tienen una secuencia y va en progreso lo que queremos mencionar. Pero el estudio que vamos a comenzar hoy es quizás uno de los más difíciles, que tiene que ver con la fe y la religión. Es un estudio crucial y difícil. No siempre nos gustan las cosas difíciles. Algunas veces nuestra mente no está preparada para las cosas difíciles. Si a alguien le ponen, a un muchacho en la escuela le ponen un problema matemático, quiere que le pongan un problema suave. Prefieren que le coloquen una suma a una división, ¿no? O una regla de 3 a una cuestión de cálculo. Así a veces nos pasa a nosotros con la mente. Y la pregunta a través de la historia que los teólogos y el pueblo se ha preguntado es: ¿cómo es que una persona puede presentarse delante de Dios? Diciéndolo de una manera más teológica, ¿cómo es que una persona es justificado delante de Dios? ¿Le gustan a Dios las cosas complicadas? No. El problema no está en Dios, sino que está en nosotros. Es como entendemos lo que Él nos da y lo que Él nos ha dicho. Y Dios se ha esforzado por tratar de que nosotros conozcamos bien el camino. Él llamó a los profetas en la antigüedad, les dio sus oráculos a Moisés le dio los oráculos para escribir la Torá, ¿cierto? Luego vinieron los profetas, escribieron el Antiguo Testamento. Luego vienen los apóstoles, andan con Jesús. Los apóstoles escriben las epístolas, los libros del Nuevo Testamento. Siempre Dios se ha preocupado por nuestra salvación. Pero es muy interesante que el pueblo ha errado el camino. Ustedes ya lo saben, que cuando el Señor vino, la Escritura dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le conocieron. El pueblo había tergiversado la verdad de Dios, lo que Él pedía de él, de su pueblo. Y Jesús establece la iglesia, y Jesús establece la iglesia primitiva con los 12 apóstoles. Y después, con los años, la iglesia que Dios había establecido también empezó a apartarse gradualmente de la manera como quizás los apóstoles, sin duda yo estoy seguro que los apóstoles enseñaron bien el mensaje de que el Señor Jesús le dio. Así que eso ha sido una constante. En el siglo XVI surge la Reforma Protestante del siglo XVI. Surge como reacción al planteamiento teológico de la doctrina de la Iglesia, para ese tiempo la Iglesia Católica. Y cuando planteamos ciertas cosas, mis hermanos, no es que queremos hablar de otra iglesia, lo que queremos es mostrar cómo realmente los seres humanos podemos extraviar el camino. La iglesia se había desviado, para los de la Reforma, la iglesia se había desviado del plan de Dios en cuanto a cómo el hombre es justificado ante Dios. A la iglesia se le había enredado el asunto de la fe y las obras, la iglesia había llegado a creer que a través de las obras nosotros teníamos que hacer muchas obras para poder hallar gracia ante Dios. Ustedes recuerdan que se establecieron las penitencias, la gente pensaba que haciendo penitencias, flagelando su cuerpo para tratar de doblegar ese asunto que va dentro de los seres humanos, ¿cierto? Y eran personas sinceras. Martín Lutero flagelaba muchas veces su cuerpo para tratar de
de dominar esas emociones pecaminosas que habían dentro de él. Y entonces había muchas cosas más. El pueblo pensaba que formaba parte de las obras que el creyente debía practicar para ser justificados ante Dios. No sé si ustedes han escuchado, pero ¿cuántas veces una persona sube una montaña de rodillas con las rodillas sin protección, ¿cierto? Porque piensa que necesita hacer una penitencia ante Dios para pedir el perdón por sus pecados. Ha habido consenso sobre el tema de la justificación, sobre las diferentes comunidades cristianas, no mucho. Básicamente, este ha sido el aspecto por qué las iglesias se separan, y es sobre el aspecto del mensaje de la justificación por la fe. Ahora quiero que nosotros como ya un poco más viejos, hagamos la diferencia. Es mucho más fácil encontrar la verdad del sábado, ¿cierto? Si usted busca en la Biblia y va del Génesis hasta Apocalipsis, va a encontrar la verdad del sábado. El sábado es el día del Señor, ¿cierto? Si busca sobre el estado del hombre, va a encontrar que el hombre es un ser mortal, que los muertos nada saben. Y es fácil que como nosotros lleguemos a un consenso, a una armonía de que los muertos nada saben. Y así otras doctrinas. Pero la doctrina de la justificación por la fe, o sea, ¿cómo es que el hombre es justificado? Justificado es aceptado, es declarado justo ante Dios. Ha traído mucho problema a través de los siglos. Importancia del tema. Martín Lutero dijo: si nosotros perdemos la doctrina de la justificación, nosotros perdemos simplemente todo. Así que el mensaje de la justificación por la fe es muy importante, es vital, no porque lo diga Lutero, sino porque es así. Dice él también, luego dice: quien cae de la doctrina de la justificación es un ignorante de Dios y es un idólatra. Podemos volvernos idólatras por no saber cómo es que nosotros somos aceptos ante Dios. Porque una vez que se socava esta doctrina, no queda nada más que puro error, hipocresía, maldad e idolatría, sin importar cuán grande sea la santificación que parezca en el exterior. Por eso el Señor le dijo a los fariseos que eran como sepulcros blanqueados, por fuera eran blanquitos, perfectos, las lápidas eran hermosas, los cuidaban muy bien, pero se sabe que dentro del sepulcro está el cuerpo que está corrupto. Entonces, esto no importa cuán apariencia haya en nosotros exterior, si no entendemos el mensaje de la justificación por la fe, posiblemente nos vamos a relacionar con Dios de una manera que no es correcta. Pero Martín Lutero expresó algo que es muy interesante y que es muy discutible. Por ejemplo, Martín Lutero dijo que el hombre es justo y pecador a la vez. Él dijo el hombre llega y se reconcilia con Dios y Dios lo acepta, lo perdona, pero sigue siendo pecador. Él dice, es el meollo de la cuestión relativa a la justificación forense. Para Martín Lutero, la justificación forense, la palabra forense es un término legal. En las cortes, el juez, cuando declara inocente a una persona, es una declaración, ¿cierto? La persona puede ser que no sea inocente, puede ser que sea culpable, pero el juez la declaró inocente, con las pruebas y con las cosas que hay. Y la declaración puede ser que esa persona que está siendo declarada inocente sea un asesino en serie, por ejemplo, ¿cierto? Y su corazón no ha cambiado, pero el juez lo declara inocente. Entonces, Martín Lutero dice que la justificación es una declaración forense. Dios
cuando nos acercamos a Él y lo hacemos de todo corazón, el Señor nos declara justos. Y tiene una razón, pero Lutero dice, pero el pecador sigue siendo pecador. Voy a leerlo nuevamente. Dice, esta condición simultánea se refiere a la situación en la que el pecador es contado solo forensemente en virtud de la imputación de Cristo, mientras que permanece en sí mismo y por sí mismo aún pecador. Tiene hasta cierto punto razón, ¿cierto? Pero esto permite o lleva a la condición, a una conclusión muy preocupante, muy preocupante. Esta declaración se presta para varios debates, porque es muy abarcante. Así que Martín Lutero, en la cuestión de justificación, dijo sola fe, o sea sola fide, sola fe, todo es solamente por la fe, solo gracia, y sola escritura, o sola Biblia. Y esas fueron las premisas de Martín Lutero. Ahora voy a leer aquí una declaración del Concilio de Trento. Dice, aun cuando Lutero asumió la tesis de la absoluta libertad de Dios y la no necesidad de obras para alcanzar la justificación o salvación, usa la teoría de la imputación jurídica de los méritos de Cristo, donde el pecado no es absolutamente eliminado o borrado, sino que es simplemente cubierto o no imputado contra el pecador por los méritos de Cristo. Noten, esto es un concepto de cómo ven otras personas la declaración de Lutero. Y aquí esto es preocupante porque muchos de los hijos de Dios hoy creen que el Señor perdona el pecado, pero lo que hace en la justificación por la fe es cubrirme. Noten, dice, donde el pecado no es absolutamente eliminado o borrado, sino que es simplemente cubierto o no imputado contra el pecador por los méritos de Cristo. Dios ya no lo imputa, mientras que el pecador en realidad continúa bajo la cubierta de su existencia miserable hasta la hora de su muerte. Es decir, el pecador sigue siendo pecador porque no tiene otra alternativa. Pues Dios, por su absolución meramente judicial del pecado, no quita el pecado en él, sino que extiende sobre él como un manto su propia justicia. Figúrense que yo puedo interpretar, por ejemplo, cuando Mateo 22 en las bodas, recuerda que el maestresala, el rey, entró a la sala a examinar a los convidados, y el rey había provisto un vestido para cada invitado, y hubo alguien que no se lo puso. Y entonces el maestresala dijo, ¿y por qué cómo entró sin estar vestido de bodas? Nosotros entendemos que ese vestido de bodas es ¿qué? Es la justicia de Cristo, es el carácter de Cristo que debemos colocarlo. Pero para Lutero, ese ropaje es puesto sobre mi naturaleza. Mientras mi naturaleza no ha cambiado mucho, sin embargo, el manto de la justicia de Cristo se me pone encima para cubrir lo que yo soy. Y esto es un poquito complicado. Juan Calvino fue más profundamente en el tema y algunos elementos adicionales colocó Juan Calvino. Y me gusta mucho porque Juan Calvino fue fundador del metodismo, de la iglesia metodista. Dice, la justicia de Cristo debe comparecer ante el tribunal en nuestro favor, y es verdad, y ser fiador por nosotros en el juicio. Recibido de Dios, esta justicia nos es traída y se nos imputa como si fuera nuestra. Podríamos reemplazar la palabra que esa justicia nos es traída, la podríamos reemplazar por esa justicia nos es impartida. Y cuando nosotros estudiamos la parte, lo que creemos como adventistas, nosotros creemos que, una de las posiciones, hay 4 diferentes posiciones en la iglesia adventista en cuanto a la justificación por la fe. O sea, ¿cómo es que una persona es justificada ante Dios?
Pero la posición que yo conocía más tradicional es que la justicia de Cristo es primero imputada. Vamos a decir que mi hermano Héctor se llegó al Señor y que era un pecador empedernido, y el Señor entonces lo acepta porque se arrepiente y le borra sus pecados pasados, lo limpia, le perdona sus pecados, le perdona sus pecados, ¿cierto? Y entonces esa es justicia imputada. Pero ahora el Señor, en esa relación que Héctor empieza a tener con Dios, la justicia de Cristo empieza a ser parte de su vida. Y entonces a eso lo llamamos justicia impartida. Justicia impartida. Entonces, Calvino tenía básicamente esa noción que nosotros tenemos. Esa justicia nos es traída y se nos imputa como si fuera nuestra. Dice, Calvino habla de una unión mística con Cristo, obrada por el Espíritu Santo, el autor de la fe, el creador de esta comunidad de justicia, y de esa unión emerge una doble gracia, justificación y santificación. Ellas son simultáneas y aunque pueden ser distinguidas, ellas no pueden ser separadas. A mí me gusta mucho lo que está planteando Calvino. Ahora Calvino dice otra cosa, pone otro ejemplo, y es con el sol. Calvino dice que el sol, los rayos de la luz, no pueden separarse de su calor. No pueden separarse de su calor. Y cuando el sol emite sus rayos, no solamente alumbra la tierra, sino que también ¿qué? La calienta y produce vida, y produce acción, y produce energía. Entonces, lo que estamos queriendo decir es que cuando yo llego al Señor y el Señor me justifica, no solamente ocurre que la luz del sol alumbra mi senda, sino que también me calienta, o sea que me transforma y que me va cambiando a su imagen y su semejanza. Y yo pienso que estas figuras sí es posible que nosotros las entendamos, aunque estemos hace poco en la fe. Así que les confieso que yo soy más calvinista que luteranista, ¿verdad? Veo una diferencia entre Lutero y Calvino. Para Lutero, la justicia imputada es solamente una declaración forénsica. Es un acto de gracia por parte de Dios. Es una muestra de su favor al declararlo justo por creer en él. Mientras que para Calvino no es solamente una declaración forénsica, o sea, legal, sino que se opera una unión mística con Cristo a través del Espíritu Santo, y de esta unión trae como resultado una doble gracia, que es la justificación y la santificación. O sea, justicia imputada y justicia impartida, los cuales, según Calvino, deben distinguirse pero no pueden separarse. ¿Bien? Esto es muy importante. Así como la luz del sol no se puede separar la luz del calor, así tampoco cuando el Señor justifica a alguien. ¿Cómo es que me voy a presentar ante el Señor? ¿Cómo puedo estar en la presencia del Señor? ¿Cómo puede el Señor recibirme? Él tiene que hacer algo. Limpiarme. Y es, en primer lugar, perdonarme. Perdonar, ¿cierto? Porque yo llego con corazón contrito, arrepentido al Señor por mis pecados. Entonces lo que primero que el Señor tiene que hacer es perdonarme. Y entonces, ¿por qué me perdona? Porque Él pagó por mí. Su sangre pagó por mis pecados, ¿cierto? Y ahora me aferro a eso. Pero no solamente sucede eso, según Calvino, porque el sol no solamente alumbra, también calienta. ¿Cuál es el concepto de justificación de la Iglesia Católica? Es muy importante. Noten cómo los hermanos católicos definen la justificación por la fe. Dice, nosotros somos justificados por un proceso por el cual llegamos a ser realmente justos. Y es muy interesante el planteamiento, porque a veces pensamos, bueno, lo que pasa es lo siguiente, y yo sé que todos ustedes, la mayoría de ustedes han sido católicos,
Pero resulta que algunos dicen, sí, yo soy católico, pero no practicante. ¿Sí o no? Algunos dicen, no, yo soy católico, pero no asisto, no voy a misa. Cuando estaba jovencito, niño, me bautizaron, pero ni más, ¿no? O sea, entonces, esto dice, nosotros somos justificados por un proceso por el cual llegamos a ser realmente justos. La justificación ocurre a través de la infusión de la gracia de Cristo, que hace posible la justicia si el creyente asiente y coopera con la gracia. Y me gusta mucho esa definición. Lo que no me gusta es el orden del asunto. Esto, y sigo leyendo en cuanto a lo que piensa la Iglesia Católica. Dice, es un proceso de justicia inherente. Justicia inherente significa que esa justicia llega a ser parte de mi vida y la esencia de mi vida. Y también me gusta mucho esa definición. Porque lo que Dios quiere es que seamos cristianos genuinos, ¿sí o no? Amén. ¿O el Señor quiere cristianos hipócritas? No, el Señor quiere que seamos cristianos genuinos. La justificación por la fe sola es rechazada categóricamente. Entonces aquí la Iglesia dice no, la justificación no viene solamente por la fe. Y que la justificación es basada en parte por las obras humanas. Entonces la Iglesia dice, la persona tiene que hacer obra, la persona tiene que orar en la dirección correcta para que el Señor la justifique. Entonces ahí empieza un poquito la diferencia en el concepto de la justificación. La noción de que la justificación es imputada a nosotros es repudiada junto con la noción de que uno puede tener la seguridad de la salvación. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Cuál es la diferencia? Esto significa que la justificación viene como resultado de la infusión de la gracia, por la gracia, pero que este proceso requiere de fe más las obras. La fe más las obras. Ahora, inclusive los reformadores estuvieron hoy, muchos dicen, no es solamente fe, no. La fe sola no es fe sola. La fe, no existe fe sola realmente. Cuando existe la fe genuina, es una fe que lleva obras. Es una fe que obra, ¿cierto? Yo no puedo creer en algo y quedar así simplemente, sino que al creer actúo en alguna dirección. Entonces, de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica, sin embargo, en la justificación se lleva a cabo un perdón de los pecados de manera que el pecado es realmente eliminado del alma. No solo el pecado original por el bautismo, sino también los pecados personales por el sacramento de la penitencia. Eso dice Aquinas, Trento, en el Concilio de Trento, eso fue lo que dijo la Iglesia. Que el pecado es realmente eliminado del alma. Y a mí me gusta mucho ese aspecto, porque yo creo también que la gracia de Dios, el objetivo de la gracia de Dios, el objetivo del Evangelio, el objetivo de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, no es eliminar el pecado. ¿No es acaso eliminar el pecado? ¿No es realmente que sea eliminado el pecado del alma? Y me gusta mucho esa declaración de la Iglesia, ¿cierto? Sino que obvio, el aspecto de que está el obrar humano para lograr eso. Por eso la persona se quita, se remanga los pantalones y se va por la pendiente arriba, por la peña, hasta llegar allá para pagar la penitencia que prometió. Y cree que así es para contribuir para que el Señor nos acepte. Y ahí es donde está el problema. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Desde el punto de vista de la Reforma es fe sola, o sea, creer, da como resultado la justificación y luego vienen las obras. Para la Iglesia Católica, fe más obras
nos lleva a la justicia, a la justificación. Ahora, los hermanos católicos dicen, no, los hermanos protestantes están equivocados, porque como los hermanos católicos ven, lo que creen los protestantes es que la fe es igual a la justificación. A través de la fe ellos son justificados menos las obras. Y la razón por la que dicen eso es porque nosotros decimos que Pablo, que Abraham fue justificado por la fe, ¿sin qué? Sin obras. Sin obras. Sin obras. Entonces, los hermanos católicos dicen, los protestantes son justificados por la fe sola, o sea, por creer nada más. No puede ser. O sea, justificación por la fe sola, sin obras. Menos obras, no sin obras, sino menos obras. Y bueno, aquí tendríamos que discutir qué tipo de obras, porque recuerden que no es sin obras. En Efesios 2, 8 al 10, donde dice que somos justificados por la fe, no por obras. No por obras, para que nadie se gloríe. Luego dice que somos hechura suya, creados por Dios para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que en la justicia tiene que haber obras. Ok. Últimamente han habido cambios en los conceptos protestantes sobre la justicia imputada. No de una manera general, pero se han levantado personas eruditos. En años recientes ha habido un cambio, una tendencia, especialmente aquí en Estados Unidos, de eruditos evangélicos que han entrado en conversaciones con la Iglesia Católica Romana sobre estos temas. Y sorprendentemente muchos de ellos han regresado a la Iglesia Católica. Han logrado ponerse de acuerdo estos eruditos evangélicos y creen junto con sus colegas que la reforma fue un malentendido que no debería haber existido. Uno de ellos fue Scott Hahn, un presbiteriano que ahora enseña teología en una de las universidades católicas en Ohio. Escribió el libro Rome, Sweet Home, Roma, Dulce Hogar. Regresó. Otros eruditos evangélicos que no han dejado el protestantismo argumentan que el concepto de la imputación de la justicia de Cristo en la justificación no es bíblica. Muy interesante, son eruditos y dicen, no es bíblico la imputación de la justicia de Cristo al pecador. ¿Qué? Robert Gundry, un erudito en Western College, escribe que la doctrina de que la justicia de Cristo es imputada a los creyentes pecadores necesita ser abandonada. Y este concepto es netamente protestante, de que nosotros somos justificados de la justicia imputada de Cristo a nosotros. Vamos ahora a las posiciones dentro de la Iglesia Adventista. Y esta es la última parte del tema. La hermana White escribió en 1888 en la Conferencia General, dijo: la luz que Dios me ha dado coloca este importante tema, la justificación por la fe, por encima de cualquier pregunta o por encima de cualquier asunto en mi mente. Se me ha mostrado una y otra vez el peligro de entretener como pueblo ideas falsas de la justificación por la fe. Durante años se me ha mostrado que Satanás obraría de una manera especial para confundir la mente sobre este punto. Fe y Obras, 1979, página 18. Así que como dije, hay muchas posiciones en cuanto a eso y hay 4 posiciones en la iglesia hoy, la iglesia adventista. Hay un número de adventistas que se oponen al punto de vista de la reforma protestante, de la justificación forense, incluyendo la imputación de la justicia de Cristo. Dicen que todo el modelo de justificación no es bíblico, se parece a lo que algunos protestantes están diciendo ahora, o que es una expresión cultural condicionada de la expiación que habla de la mentalidad primitiva de los tiempos bíblicos.
pero ahora queda trascendido por una visión más amplia de la expiación que elimina esta imputación forense. Entonces hay algunos adventistas que dicen no, la expiación elimina la imputación. Y entonces esto va un poquito más allá, porque la expiación es la muerte de Cristo, ¿cierto? Que pagó por mis pecados, que pagó por mis pecados. Entonces, este grupo adventista dice, no es necesario que haya justicia imputada. Lo que se tiene que ampliar es el concepto de la expiación de Cristo. El atonement, expiación de Cristo. Tiene que hacerse más amplio el concepto. Otros adventistas aceptan la justificación forense en principio, pero afirman que la justificación significa más que la imputación de la justicia de Cristo. Esto también incluye el proceso por el cual Cristo actualmente nos hace justos. Y yo estoy más hacia este lado. La justicia de Cristo no es simplemente, es más que una mera imputación de la justicia de Cristo. Esto también incluye el proceso por el cual Cristo actualmente nos hace justos. De acuerdo a esto, la justificación primariamente es hacer justos, no solo declarar justo. O de otra manera, esto sería una ficción legal. Estos hermanos dicen, eso es una ficción. Porque el Señor, cuando nos declara justos, la intención de Él no es simplemente declararnos justos. La intención de Dios es que lleguemos a ser ¿qué? Justos. Muy bien. Tercera posición. Otros sostienen que la justicia imputada significa solamente el perdón de los pecados pasados cuando uno viene por primera vez a Cristo, pero que luego de esta justificación inicial, la aceptación por parte de Dios es basada en la justicia impartida de Cristo que hace al creyente justo y aceptable ante Dios. Ok. Y también eso me parece que fue el punto de vista tradicional, ¿cierto? No sé si ustedes fueron instruidos cuando nos hablaron de esto. Esto fue lo que nos instruyeron. Nos dijeron, bueno, cuando nosotros vamos al Señor, Él nos perdona. ¿Está bien? Nos perdona nuestros pecados, los borra, los echa al fondo del mar. Iniciamos una vida nueva. Y de ahí en adelante nosotros debemos obrar y vivir la vida cristiana en concordancia con la justicia impartida de Cristo, que es una gracia. O sea, nacemos como niños, empezamos a caminar y ahora el Señor no nos está imputando todos los días nuestros pecados, o sea, obrando solamente a través de la justicia imputada, declarándome justo, sino que debo a través de esa relación con Cristo vivir una vida de victoria por la justicia impartida de Cristo. Y que eso es lo que lo hace aceptable al creyente ante Dios. Ahora, quienes estamos de acuerdo con este punto, está ligado a otro aspecto, y ligada a este punto de vista está el hecho de que es una necesidad la absoluta victoria sobre el pecado por el pueblo de Dios en el tiempo del fin, lo cual hará que no sea necesaria que una objetiva justificación imputada, porque el pueblo de Dios habrá alcanzado un estado de santificación en el cual la justicia imputada ha sido reemplazada por la injusticia impartida de Cristo. Y hoy hay un ataque fuerte a este concepto, a este aspecto, porque la cuarta posición precisamente ataca este aspecto, porque dice que nunca el pueblo de Dios llegará a un estado donde no sea necesaria una imputación
permanente de la justicia de Cristo. O sea, la justicia impartida no va a llevar al pueblo de Dios a un estado de perfección. ¿Okay? Yo estoy planteando solamente el problema ahora, porque el siguiente tema es donde voy a tratar de desarrollarlo y de explicar el aspecto. ¿Cuál es la cuarta posición? Que era de los eruditos de Andrews University. Primero, la justificación es una declaración absolutoria o de perdón que no incluye ningún proceso de transformación ética. ¿Okay? Ellos son bien claros, así como Lutero. La justificación imputada es una declaración absolutoria por parte de Dios. No hay ningún proceso de transformación ética. Me parece un poco extraño esa determinación, porque cuando la persona llega a Cristo para que sus pecados le sean perdonados, ¿qué tiene que hacer la persona? ¿Qué? Arrepentirse, o sea, estar consciente de sus aspectos, de su pecado, y luego ¿qué? Después de arrepentirse, confesar el pecado. Y indudablemente que apartarse del pecado, ¿cierto? Entonces viene el arrepentimiento, la confesión y luego viene el perdón. Entonces, ya para mí hay un proceso de transformación ética en el creyente cuando es justificado, pero los hermanos de Andrews dicen la justificación es una declaración absolutoria o de perdón que no incluye ningún proceso de transformación ética. Okay. Muy bien. 2. Justificación es considerar a una persona como justa, no hacer a una persona justa. Es lo que ellos declaran. Justificación es declarar a una persona justa, no hacerla justa. Tercero, la única base de la justificación son los imputados méritos de Cristo, basados en una vida sin pecado y su muerte sustitutoria en la cruz. Y la única manera de cumplir los requerimientos de la ley es a través de la perfecta justicia de Cristo, que es imputada a ellos. Lo que está diciendo aquí es que no hay justicia impartida, sino imputada. La justicia imputada de Cristo solamente es por los méritos de Cristo. Él es el único que es perfecto. Por lo tanto, Él nos imputa su vida a nosotros. Pero los hermanos de Andrews dicen que esa justicia imputada, que es imputada a ellos, es imputada, no es impartida. O sea que es solamente justicia imputada. Tú no puedes cumplir los requerimientos de la ley, dicen los hermanos de Andrews. Jesús, que cumplió los requerimientos de la ley, tiene que imputarte a ti esa justicia. Pero no dicen que a través de la justicia impartida de Cristo nosotros podamos cumplir las demandas de la ley, que eso es lo complicado. Cuarto, la justificación es solo por la fe. Las obras que nosotros lleguemos a efectuar, aún con la más ferviente obediencia traída a nosotros por el poder del Espíritu Santo, no pueden ser la base de nuestra aceptación con Dios. O sea, solamente la base de nuestra aceptación con Dios es la justicia imputada de Cristo. Y esto lo podemos ampliar un poquito más. La justificación y la santificación no pueden ser separadas, pero deben ser distinguidas, estamos de acuerdo. La santificación siempre está en desarrollo, dicen ellos, y siempre incompleta para el cielo. ¿Ok? Muy bien. La santificación siempre es en desarrollo y siempre será incompleta para el cielo. O sea, que no habrá un momento de la santificación en la que alguno de nosotros esté listo para el cielo. No habrá ningún momento, porque la santificación siempre será incompleta. Recuerden que ya nosotros hemos dicho que ellos dicen que el Señor no va a venir, no necesita un pueblo que esté listo, es decir, totalmente perfecto para venir. Eso no es eso. Desde que somos justos y pecadores a la vez, dice, así lo seremos hasta la glorificación. Seremos justos y pecadores a la vez hasta la glorificación. Estamos en constante necesidad de justificación para nuestro perdón y constante expiación por nuestro estado pecaminoso.
sea, recuerden que la hermana Juárez menciona que va a haber un momento cuando el Señor sale del lugar santísimo y terminará su obra de expiación. Eso lo vamos a leer después. No habrá un tiempo de este lado de la glorificación que no estemos en constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Muy bien, como dije antes, parece que ignoran que el Señor va a salir del santuario en un momento y dejará de expiar tanto para uno como para los otros, ¿verdad? Así que, como ustedes ven, mis hermanos, no sé si ustedes están ahora más enredados que cuando empezamos, pero vemos que el tema es importante y es crucial. Mucho está implicado, depende en qué orilla estemos. En el próximo tema trataré de esbozar la posición que considero que es la correcta. Deseo que el Señor les bendiga, pero que también los inquiete a ustedes para estudiar, porque cada uno de nosotros tendrá que responder individualmente ante el Señor. ¿Saben una cosa? Nosotros somos los que complicamos las cosas. Dios es un ser que, si yo le respondo a Él y me entrego en las manos del Señor, no importa lo humilde o sin letras que yo sea, el Señor me va a salvar si me dejo guiar por Él. Y Él me va a santificar y me va a llevar al cielo. Pero como hay tantos enredos hoy y posibles engaños, tenemos que estudiar y tenemos que preocuparnos por eso. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.